Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un buen consejo. En este día quiero compartir contigo el buen consejo, compartiéndote algunas lecturas de las Sagradas Escrituras. La primera se encuentra ahí en el Salmo 23, del 1 al 4, y la segunda se encuentra ahí en el libro San Juan 10, 11. Dice así: la palabra de nuestro Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y es un salmo precioso. Vamos a estar meditando un poquito, como usted sabe, de una manera sencilla, breve, pero yo sé que si usted desea o anhela profundizar más, pues este se puede llevar más tiempo y profundizar más en este salmo, y usted lo puede hacer con esa libertad de querer saber más y alimentarse más de la palabra. Yo nada más una forma breve vamos a estar tocando esta porción. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En la otra cita que te quiero compartir se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 11, que dice: yo soy el buen pastor. Y dice: el buen pastor su vida da por sus ovejas. El libro de los Salmos fue escrito por el rey David, alguna, este, algunos de ellos, perdón, y, y se cree que otros fueron escritos por su hijo Salomón. Este salmo describe el cuidado de Dios, y casi siempre en la escritura, o la mayoría de las veces, se usan parábolas. En esta ocasión se usa una metáfora este, para describir el cuidado de Dios con sus hijos. David, en su juventud, en sus tiempos de su juventud, alrededor de los 17 años se cree, él tenía el oficio de pastor de ovejas, cuidaba ovejas, las ovejas de su padre. Aparte era un músico, era un adorador, componía canciones, los salmos, alabanzas a nuestro Dios. Y este salmo fue escrito por el rey David. Entonces, cómo describe cómo en su meditación David empieza a describir y a comparar el cuidado de Dios de una forma sencilla, le digo, a través de una metáfora, a través de que algo que él podía entender, este, como oficio que él tenía, como el oficio del pastor de ovejas. Así él podía entender el cuidado de Dios para su vida. Uh, y te decía, David podía entender perfectamente eh, y cómo se inspiró para escribir este salmo, y podía decir: Jehová es mi pastor. Así como él pastoreaba esas ovejas, así como él cuidaba del rebaño de esas ovejas de su padre, él podía entender que así como él se esmeraba y hacía todo lo posible porque las ovejas de su padre estuvieran bien, él podía entender que así Dios lo cuidaba, así Dios lo guardaba, y,
Y así describe este salmo, ese cuidado de Dios para sus hijos. Y así lo podía entender el rey David. Un salmo, te decía, tan leído, es un salmo tan recitado eh, por, por las personas, por los creyentes. Es un salmo en el cual encontramos el consuelo en las diferentes etapas de la vida. Podemos encontrar el aliento y confianza en nuestro Dios, en nuestra vida, te digo, en las diferentes etapas de nuestra vida. Y aún para muy recitado, muy leído, para aquellos que están en el lecho de muerte, por la forma en que termina este salmo, es la seguridad y la confianza que aún aunque anden en valles de sombra o de muerte, dice, no hay temor. La confianza que puesta en Dios da esa seguridad, y no hay temor que aunque atraviesen a aquellas personas que están en su lecho de muerte y les recitan este salmo, que puedan tener la confianza y la seguridad de que aunque están pasando por esa etapa final del valle de muerte, no tiene nada que temer, porque Dios sigue estando ahí con ellos. Y te decía, ¿cómo el rey David o el salmista David pudo escribir este salmo? Creo que nadie pudiera escribir algo si no ha experimentado. David, al escribir este salmo, es porque él mismo había experimentado el cuidado de Dios para su vida. De tal manera podemos ver otra cita que está ahí en Primera de Samuel 17, del 34 a 37, cuando David recordaba en su oficio de pastor de ovejas, cuando está delante del rey Saúl y le dice, te digo, cuando él habla de esa experiencia, de esa intimidad, de esa comunión que él tenía con Dios, ahí a lo lejos, ahí apartado, donde él estaba ahí cuidando sus rebaños, él había experimentado la presencia de Dios y el poder de Dios, por eso tenía esa seguridad, y por eso escribía de esa forma tan poética, tan certera, con el conocimiento y de haber experimentado quién era Dios en su vida. Le decía cuando estaba delante del rey Saúl, dice, tu siervo era pastor de ovejas, dice, y cuando venía un león, un oso, y yo lo tomaba y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano y de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Dice, cuánto más este filisteo incircunciso. Pero podemos ver a un David que había experimentado la presencia de Dios, el respaldo de Dios, el cuidado de Dios, aún ante el peligro de muerte, ante estas fieras. Nos podemos imaginar un oso, un león, unas fieras tremendas y enormes, pero David podía hablar cómo Dios había estado con él, porque dice ahí en esa porción del 1 Samuel 17, en el versículo 45, dice le dijo al filisteo, tú vienes a mí con
con lanza, con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Un versículo antes dice, el versículo 37 dice, Jehová me ha librado de las garras del león y las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y lo enfrenta con esa seguridad de haber experimentado ya el poder de Dios, el cuidado de Dios, y cuando tú has experimentado, ya has vivido en carne propia, ya has visto el poder de Dios, la mano de Dios guardándote, puedes hablar con esa seguridad y esa certeza como lo hacía el rey David. Que cuando vengan situaciones semejantes, cuando vengan situaciones, circunstancias, problemas, tú vas a poder pararte, o yo voy a poder pararme con esa seguridad, porque sabes en quién has confiado. Que sabes que ahora Dios es tu pastor y es el que cuida de ti. Así como cuidaba de David, David tenía esa seguridad, esa certeza de pararse frente a ese gigante, ese filisteo que decía, yo no vengo solo. Tú podrás venir conmigo físicamente contra las armas que tú tienes, pero yo vengo, me vengo a enfrentar a ti y no vengo solo. Viene conmigo el que me respalda, el que me cuida, Jehová de los ejércitos, el buen pastor. Y cuánto Dios no nos ama, que está dispuesto, dice, a que nada nos falte. Si nosotros lo hacemos de Él nuestro pastor, nada nos falta. Dice, Jehová es nuestro pastor y nada nos falta. ¿Qué cosa nosotros podamos tener necesidad? ¿De qué cosa pudiéramos tener necesidad? Pero si confiamos en Él, si depositamos y hacemos de Él nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, tengamos la seguridad, la certeza que Él nos va a cuidar y nada nos va a faltar. Tanto es así su amor, tanto es así que Él dio su vida por nosotros. Dice, el buen pastor Jesucristo es el buen pastor que dio su vida por amor a nosotros. Él lo dio todo y lo ha dado todo por amor a nosotros. Entonces, ¿por qué no confiar? ¿Por qué no cobijarnos bajo el cuidado de nuestro Dios? Dice, la seguridad de saber quién te respalda, quién te cuida. David había experimentado y enfrentado el peligro, había visto la mano de Dios guardándolo y librando del peligro de muerte. Y eso le dio ese valor y esa seguridad para enfrentar al enemigo y cualquier obstáculo, porque sabía que el que estaba con él y que lo había librado era Dios. Y el que está contigo y el que está conmigo es el mismo Dios que David servía, es el mismo Dios que nosotros servimos. Te decía, ¿qué es lo de qué pudiéramos nosotros carecer que Dios no nos pueda dar? Nada es imposible para nuestro Dios. Dios es más que suficiente. Con Él nada nos falta. Si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Vamos en esta mañana no solamente a recitar este salmo como algo conocido, sino vamos a un salmo conocido, sino vamos a creerlo y a declararlo, a hablarlo con esa seguridad, esa certeza de que si has experimentado ya el poder de Dios en otras ocasiones, has visto su poder librándote de la muerte, lo has visto su poder librándote del enemigo, vamos a seguir creyendo y vamos a seguir pensando y afirmando que si Él es nuestro pastor, nada nos falta. Dios te bendiga.
Y como siempre te digo, vamos a seguir echándole ganas y vamos a seguir confiando en nuestro Dios, que Él es nuestro buen pastor y Él está más que dispuesto para ayudarnos, para guardarnos, para cuidarnos. Pero nos toca a nosotros confiar en Él, creer en su palabra, creer lo que Él dice es verdad. Bendiciones, Dios te bendiga.